Bueno, hola, ¿cómo están? Este va siendo como uno de los últimos videitos que les voy a preparar este año. En este caso soy mucho más breve que en historia, no se pueden quejar, acá soy más expeditiva. Bien, nos quedan muy poquitas clases y esas poquitas clases me gustaría dedicarlas a que aunque sea nos asomemos un poco a la teoría de los géneros, retomando cosas que ya vieron o que intuyen, etcétera, como para organizarlas bueno, y avanzando aunque sea un poquitito, asomándonos un poquitito a los géneros dramáticos. Lo que les voy a proponer hoy entonces es esto, como hacer como un pequeño repaso, ¿sí? Y sistematización de la idea de los géneros literarios. Y para eso quería partir de esta pregunta de Tinianov, ¿qué es el género? ¿No? ¿Se acuerdan que en el texto que leímos de Tinianov juntos, ¿cómo se llamaba? El hecho literario, él partía de dos preguntas, ¿no? ¿Qué es la literatura y qué es el género? Entonces quiero volver a esa pregunta, ¿qué es el género? Como punto de partida, ¿sí? Y les voy a proponer pensar el género a partir de textos que vimos, ¿sí? Durante la cursada, ¿sí? Vamos a retomar si todo se resignifica, si todo vuelve, ¿sí? Los textos que fuimos viendo no son solo para ver teorías específicas, ¿sí? Sino que nos sirven para pensar la literatura. Eh, Les dejé en el campus, que supongo que a esta altura, cuando ya estén escuchando este video, lo habrán leído, o esa es la idea. Les dejé un fragmentito nomás de un texto de Garrido Gallardo, que forma parte de un manual de teoría literaria. Y les seleccioné, ese texto es muy largo y muy vueltero, pero les seleccioné, hice como una pequeña selección de unos fragmentitos, son 4 paginitas, así es muy breve. eh, Les hice una selección de lo que sería lo más general, ¿sí? Respecto al género, porque es muy claro y muy explícito el recorrido que él hace en ese texto, por lo menos en esa primera parte de las que les seleccioné esos fragmentos. Entonces, si no lo leyeron aún, les recomiendo que lo lean incluso antes de ver, de escuchar este audio, como punto de partida, ¿sí? Porque esto es un texto de un manual de teoría literaria. Por eso mismo es un texto muy claro, ¿sí? Y que retoma, ¿sí? Investigaciones o fuentes, ¿sí? Que en otro contexto sí les hubiera hecho leer de manera directa, pero bueno, como no tenemos tanto tiempo, bueno, repongo, ¿sí? Lo que ese recorrido sí lo reponemos con esto que propone Garrido Gallardo en el manual y bueno, y con lo que les voy a contar hoy. Y otra vez, ¿no? Como retomando, ¿no? Lo que ya estuvimos trabajando. Bien, a lo que ya leyeron de Garrido Gallardo, quiero agregar algunas cosas, ¿sí? Antes de meternos con lo que sería la parte más de clasificación. Eh, para pensar la idea de género, lo más importante es que retomemos esta idea de Tinianov de que el género es un concepto histórico, ¿sí? Esto es algo que tenemos que tener presente siempre, ¿sí? Eh, Como decía Tinianov, ¿sí? El hecho literario evoluciona permanentemente. Y en esta evolución, los géneros se van a presentar siempre como categorías abiertas siempre, ¿sí? Sus fronteras se van desplazando, nuevos procedimientos pueden transformar un género o dar lugar a un género nuevo. Puede haber fusiones entre géneros, ¿sí? Lo cual también puede dar lugar a géneros nuevos. Si pensemos, por ejemplo, en el realismo mágico, en el fantasy, ¿sí? Eh, Géneros aparentemente agotados pueden resurgir como forma nueva en otro momento histórico, ¿sí? Noel, por ejemplo, menciona siempre el ejemplo de el soneto, ¿no? El soneto,
reponerse de moda el soneto, ¿sí? Como principio constructivo, ¿no? Eh, bien, toda esta apertura, ¿sí? De la idea de géneros, esta variabilidad, ¿sí? Eh, Tiene que ver con que los géneros son una convención, ¿sí? Una regla, ¿sí? Que está ahí, que reconocemos los lectores, que reconocen los autores, ¿sí? Que se reconocen socialmente, ¿sí? Pero son una convención, una regla, que como todas las reglas en el arte, suele romperse para mantenerse viva, ¿sí? Y acá les propongo volver a las ideas de Mukarovsky también, ¿sí? Esta idea de Mukarovsky que la historia del arte es la historia de las rebeliones, ¿sí? Eh, la historia de las rebeliones contra las normas dominantes, ¿se acuerdan? Y esto es así porque esto es algo que Mukarovsky retoma de los formalistas. Esto es así porque es la transgresión de la norma lo que permite desautomatizar el arte y mantenerlo vivo, ¿no? En movimiento, ¿sí? Eh, por eso, los géneros son categorías de análisis que son útiles como llaves de entrada del texto, pero no debemos tomarlos nunca como cajitas, digamos, o rótulos en las que debemos hacer entrar el texto a la fuerza, ¿no? O sea, como, no, digamos, siempre les propongo y insisto en esto, digamos, deshacernos de la lógica clasificatoria, ¿sí? O de las cuestiones de eh, más esto, bueno, sí, de la lógica clasificatoria, ¿sí? La literatura siempre debemos leerla en su apertura, ¿sí? No encerrarla, no encerrarla ni en sentidos, ni en géneros, ni nada, ¿sí? ¿Sí? Siempre pensamos la literatura como algo en movimiento, ¿sí? Bien, estas son cuestiones como generales para pensar la idea de género, ¿sí? Género siempre como un concepto histórico, ¿sí? Que está en permanente movimiento y en permanente eh, cambio, ¿sí? Eso no significa que no exista el género como tal, significa que sus fronteras son móviles, ¿sí? Bien, dicho lo general, vamos un poquito a lo particular. Eh, una pregunta recurrente, o sea, es como una especie como de demanda formativa en los estudiantes de esta carrera, tiene que ver con esto, como la clasificación de los géneros. Me pasó mucho, ahora ustedes no los vi, entonces no hubo ocasión de que surgieran este tipo de preguntas, pero pasa mucho que surge la pregunta, y no solo en mis materias, sino que he hablado con Noel, con Laura, con bueno, las profes de primer año surge esta pregunta en ustedes respecto a, bueno, esto como una posible clasificación de los géneros, como que cuando ustedes se encuentran con un texto, les cuesta por ahí esto de la clasificación. Entonces, les armé este cuadro lo armé yo, o sea, no es palabra santa, ¿sí? Esto es una clasificación según Tamara, ¿sí? Pero que se las armé para que ustedes puedan esto, como tener un panorama, ¿sí? De los criterios, ¿sí? Que están detrás de estas clasificaciones, ¿sí? Siempre, otra vez, tomándolo con pinzas, ¿sí? Las clasificaciones son instrumentos, ¿sí? Son instrumentos, pero que no deben ser prescriptivas, ¿sí? Son instrumentos de análisis o de instrumentos, bueno, esto, ¿sí? Son instrumentos, categorías de análisis, pero esto, siempre tenemos que saber, tener presente esta idea del género como concepto histórico y como concepto, como categoría abierta, ¿sí? Yo se los organicé así, vuelvo a decir, esto no es palabra santa, ¿sí? Es como se los armé yo, para que ustedes puedan ver los criterios que hay detrás de la clasificación. Puede fallar, ¿sí? La literatura no es ciencia exacta,
Pero bueno, creo que el año pasado funcionó esto de que yo les armara esto, como visualmente, eh, los criterios que se combinan y entran en juego, ¿sí? Al momento de clasificar los géneros, ¿sí? Eh, Esto se los voy a pasar en PDF también, se los dejo en PDF solo el cuadrito, pero quería decirles algunas cosas para ayudarlos a interpretar esto lleno de cosas y palabras. Con esta gran división entre narrativo, lírico y dramático, parto de un texto que ustedes vieron con Cecilia el año pasado. Creo que no lo leyeron directamente, sino que Ceci les armó una ficha de cátedra. Este texto de Genet, géneros, tipos y modos, ¿se acuerdan? Ese es un texto muy complejo y extenso, entonces por eso Ceci, y como estaban en primer año, Ceci les armó una ficha de cátedra con el planteo de Genet ahí, pero lo que quiero retomar en particular ahí de Genet es esta relectura, ¿sí?, de la división tripartita aristotélica, ¿sí?, que es la que guía toda clasificación genérica moderna, ¿sí? Y en realidad toda la clasificación en la historia de la literatura parte de la división tripartita aristotélica de género narrativo, lírico y dramático. Bueno, Genet lo que plantea en ese texto es que en realidad eso que se leyó siempre como géneros, en realidad no son géneros, sino que son modos de representación, ¿sí? Esta idea de lo narrativo, lo lírico y lo dramático tiene que ver, en realidad, tiene que ver, no, perdón, esta división tripartita aristotélica en realidad no señala géneros formales, sino más bien son modos de enunciación, ¿sí? Que marcan, que señalan tres modos de representación diferentes, ¿sí? En el narrativo, ¿sí?, el texto está mediado, ¿sí?, por un narrador. En el lírico, el texto está mediado por un yo lírico o poético. Y en el dramático son los personajes quienes se hacen cargo del contenido, ¿sí?, del texto, ¿sí? Genet habla como de diferentes máscaras, digamos, que asume el autor en su texto, de acuerdo al modo de representación, ¿sí? Entonces, eso que siempre nos vendieron como los tres grandes géneros literarios, ¿sí? Genet dice, bueno, no, en realidad no son géneros literarios, son modos de representación, ¿sí? Dentro de esos tres grandes modos de representación, nos vamos a encontrar con diferentes géneros. La idea de género tiene que ver, ¿sí?, con géneros, son géneros formales, ¿sí?, tienen que ver con una estructuración particular del texto, ¿sí? Entre los géneros narrativos, ¿sí?, nos vamos a encontrar entonces con la novela. Dentro de la novela tenemos el epistolar, folletín, gráfica, la hipernovela, ¿sí?, etcétera, etcétera, etcétera. Si van a ver que siempre pongo puntos suspensivos acá, que quieren decir que esto que les pongo, esta clasificación que les pongo acá, no agota, ¿sí?, ni los géneros ni los subgéneros posibles y o existentes, ¿sí? Son solo ejemplos, ¿sí? Importante eso, ¿sí? Porque van a decir, pero acá falta, ¿y cómo ponemos? Bueno, ustedes podrán ir completándolo, ¿sí?, a lo largo de su carrera, ¿sí? Esto es solo es un cuadro abierto, ¿sí? Es un cuadro abierto que ustedes pueden ir completando son solo ejemplos, y es para que ustedes puedan ver, ¿sí?, en una sola hojita los diferentes criterios que se cruzan, ¿sí?
Bueno, entonces les decía, entre los géneros narrativos, por ejemplo, si nos podemos tener la novela, sus diferentes variantes, la novela o novela corta, el cuento, el microrrelato, el poema narrativo, si dentro de eso tenemos la epopeya, romance, cantar de gesta, etcétera, ¿sí? La crónica, la leyenda, el mito, la fábula. Acá podríamos incluir incluso la historieta, ¿sí? Ahora bien, los géneros se dividen a su vez en subgéneros. Los subgéneros no tienen que ver ya con la forma, ¿sí? Con el aspecto formal, con su estructura, con cuestiones más derivadas, ¿sí? Por ejemplo, de la la estructuración, ¿sí? La extensión, los personajes o no personajes, la forma que asume el texto en la hoja, etcétera. Los subgéneros tienen que ver con el universo representado, ¿sí? Y con el pacto de lectura que supone ese universo representado, ¿sí? Por eso nos podemos encontrar con novelas realistas, fantásticas, de ciencia ficción, utópicas o distópicas, policiales, rosas, etc. De no ficción, eróticas, ¿sí? Históricas, de realismo mágico, de fantasy, ¿sí? Humorísticas, ¿sí? Y lo mismo para cada uno de los géneros, ¿sí? Algunos, no es que todos los géneros pueden, digamos, como poder se puede todo, pero no es que todos los géneros ya tienen, digamos, obras de todos los subgéneros, sino que son posibilidades estas, ¿sí? Leyenda, ¿sí? Las leyendas son fantásticas, pero podemos encontrar leyendas de origen, leyendas populares o leyendas urbanas, qué sé yo, ¿sí? Todo es, ¿sí? Tenemos el género, ¿sí? Que tiene que ver más con la forma, ¿sí? Con la estructura. Y luego tenemos los subgéneros, ¿sí? Que tienen que ver con el universo representado. Y ese universo representado va a suponer un pacto de lectura, ¿sí? Particular, ¿sí? Esto mismo que les dije para el narrativo, ¿sí? Vale lo mismo para los géneros y subgéneros, ¿sí? Líricos, y para los géneros y subgéneros dramáticos. Si se los leo, igual lo recorremos juntos, ¿sí? Pero es la misma lógica, ¿sí? Dentro del modo de representación lírico, ¿sí? Puedo encontrarme un montón de géneros, ¿sí? Formales, ¿sí? Soneto, copla, décimas, caligrama, acróstico, verso libre, prosa poemática, o es el poema en prosa, ¿sí? Canción, haiku, limerick, etcétera, 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 ¿sí? Y luego, esos géneros, ¿sí? Se pueden dividir, ¿sí? En otros subgéneros, ¿sí? Puedo tener un soneto amoroso o satírico o político, ¿sí? No sé, un caligrama, lo mismo, ¿sí? Puede ser de alabanza, amorosa, metafísica, satírica, política, erótica, experimental, absurda. Tenemos la amplia esfera de las poéticas del yo, ¿sí? El poema confesional, etcétera, ¿sí? Esto, y muchos puntos suspensivos, ¿sí? Siempre muchos puntos suspensivos, y son todos, otra vez, ¿sí? Son todas clasificaciones abiertas, por esto mismo, no solo porque no puedo agotar en una paginita todos los géneros y subgéneros, sino porque esto está en permanente movimiento, ¿sí? Necesito como resaltar mucho esta idea, ¿sí? Siempre los géneros y subgéneros están en permanente movimiento, ¿sí? Bien, y lo mismo pasa entonces con el modo de representación dramático, ¿sí? Tengo diferentes géneros, ¿sí? Dentro del modo de representación dramático, ¿sí? El teatro mayor o extenso, el menor o breve, la ópera, que es el teatro cantado, la zarzuela, ¿sí? Que tiene alternancia de diálogo y música, el microteatro, el monólogo, ¿sí? Tipo stand-up, ¿sí? Etcétera, etcétera. El guión audiovisual, ¿sí? No sé si alguna vez tuvieron la experiencia de leer un guión audiovisual, pero es un viaje total.
Bien, etcétera. ¿Sí? Y dentro de esos géneros, esos géneros se pueden expresar a su vez en diferentes subgéneros, ¿sí? Tragedia, comedia, drama, teatro del absurdo, sainete, grotesco, teatro experimental, existencialista, teatro social, etcétera. ¿Sí? Eh, bien, estos ejemplos, otra vez, por supuesto, no agotan, ¿sí?, las posibilidades genéricas, ¿sí?, que son siempre abiertas, ¿sí? Por esto también de que puede haber fusiones, ¿sí? Puede haber fusiones entre géneros, ¿sí? Eh, por otro lado, tampoco es que es tan habitual que existan los tipos puros, digamos, ¿sí? Los géneros puros. En la observación concreta de las obras concretas es muy habitual, de hecho, que en una obra haya fusiones, ¿sí? Que cueste decidir meterlo, digamos, en qué cajita lo pongo, ¿sí? Porque, otra vez, ¿sí? Porque siempre la literatura busca romper, ¿sí? Busca romper los límites, busca romper el canon, busca poner en movimiento, ¿sí? Eh, por eso es que las cajitas son orientativas, pero no son prescriptivas, ¿sí? Digamos, tenemos que, eh, eh, digamos, desandar un poco los caminos prefijados que nos fueron enseñando, ¿sí?, en la secundaria, ¿sí? Y ese desandar nos va a permitir también enseñar la literatura de otra manera, ¿no? Bien, por otro lado, perdón, sigo haciendo aclaraciones. Eh, Cualquier género puede incluir otros géneros. Algunos géneros son más permeables a esto que otros, pero pensemos la novela, por ejemplo, se caracteriza como género, de hecho, por su posibilidad, ¿sí?, de incluir cualquier género discursivo, literario o no literario, ¿sí? Pero esto puede suceder con cualquiera de los géneros, ¿sí?, aunque la novela se caracterice por eso en particular. Por eso, bien, en realidad hay tantos géneros literarios como combinaciones tengamos, ¿sí? Eh, las clasificaciones, otra vez, nos sirven, ¿sí?, como guía, ¿sí?, pero no son cerradas nunca, ¿sí? No hay estabilidad en literatura, chicos. Pero creo yo, sí, que eso es una de las cosas más fascinantes de la literatura, ¿no? Está en permanente movimiento, ¿sí? Bien, lo que intenté entonces es hacerles como un pequeño mapa de géneros y subgéneros orientativo en el que vean los diferentes criterios que se cruzan a la hora de pensar los géneros. Espero que les sirva, espero que lo puedan ir completando y cambiando, etcétera, a medida bueno, que se les vayan ocurriendo agregados. Dejo abierto en el campus, ¿sí?, siempre un foro de preguntas para que podamos seguir profundizando en esto a partir de sus dudas. Y bueno, espero que sea como esto, como una orientación que les aclare más o menos el panorama con los géneros y subgéneros.